Página 1. De ciudadanos a señores feudales. Capítulo 1. La historia social de la teoría política. 1.1. ¿Qué es la teoría política? Toda civilización compleja, con un Estado y una clase dirigente organizada, debe generar algún tipo de reflexión sobre las relaciones que se establecen entre los dirigentes y los dirigidos, entre los que mandan y los que acatan, entre ordenar y obedecer. Tanto si adopta la forma de una filosofía sistemática o una forma poética como si trata de una parábola o de un proverbio, a esta reflexión podemos llamarla, tanto en las tradiciones orales como en las culturas escritas, pensamiento político. De todos modos, el tema de este libro es una manera bastante particular de entender el pensamiento político, pues hace referencia a una forma que apareció en la Grecia antigua, dentro de unas condiciones históricas muy particulares, y que a lo largo de 2 milenios se desarrolló en la región que llamamos Europa y en sus reductos coloniales. Nota. 1. El pensamiento político, en cualquiera de sus formas, supone la existencia de una organización política. A los efectos de este libro, llamaré a esa forma de organización el Estado y lo definiré de un modo que sea lo bastante amplio como para abarcar una amplia variedad de formas, desde la polis griega y el antiguo reino burocrático hasta el Estado-nación moderno, aunque a menudo tendremos ocasión, a lo largo de este libro, de tomar buena nota de las diferencias entre los diversos tipos de Estado. El Estado es, por tanto, un complejo de instituciones mediante las cuales el poder de la sociedad se organiza sobre un principio superior al del parentesco, una organización de poder que conlleva el atribuirse una importancia primordial en la aplicación de la fuerza unilateral a los problemas sociales y que consiste en instrumentos formales y especializados de coerción. Morton Fried, The Evolution of Political Society, Random House, Nueva York, 1968, pp. 229-230. El Estado abarca instituciones menos inclusivas, familias, clanes, grupos de parentesco, etc., y cumple funciones sociales comunes a todos y que este tipo de instituciones no pueden desempeñar. Los griegos, para bien o para mal, inventaron un modo propio y distintivo de lo que significa teoría política, la interrogación sistemática y analítica, llena de definiciones laboriosamente construidas, de los principios políticos, la aplicación de la razón crítica a la interrogación de sus fundamentos, y la legitimidad de las normas morales y los principios del derecho político. Si bien en el mundo occidental ha habido muchas otras maneras de pensar la política, aquellos a los que consideramos como los clásicos antiguos y modernos, del pensamiento político occidental pertenecen a la tradición de teoría política que fundaron los griegos. Otras civilizaciones antiguas que, en muchos sentidos, estaban más desarrolladas que los griegos, comenzando por las técnicas de cultivo y terminando por el comercio, sin olvidar la navegación y cualquier forma de arte o artesanía mayor que podamos concebir, produjeron abundante literatura sobre cada una de las actividades humanas y también se preguntaron cuáles habrían sido los orígenes de la vida y la formación del universo, pero, en general, no hicieron un estudio crítico y sistemático sobre el orden político. Podemos contrastar, por ejemplo, la manera en que los griegos entendían los principios del orden político con la filosofía del precepto ético, del aforismo, del consejo y el ejemplo que produjo la civilización china, mucho más desarrollada y compleja que la griega, cuya tradición de pensamiento político era propia, rica y variada. En ese sentido, la filosofía confuciana, para referirse a cuál ha de ser la conducta apropiada, elige por ejemplo la forma aforística, aunque también se expresa, con el fin de comunicar lecciones políticas, con proverbios y anécdotas ejemplares. No lo hace, sin embargo, mediante la argumentación, sino a través de alusiones sutiles y de capas complejas de significado.
Otra de las civilizaciones que resultó ser más desarrollada que la griega clásica fue la India, que generó una tradición de pensamiento político en la que no aparece la reflexión teórica y analítica que caracterizó a las obras indias en otros ámbitos, como son la lógica, la epistemología y la filosofía moral, pero expresó su compromiso con las disposiciones políticas existentes en una forma muy didáctica, desprovista de una argumentación sistemática. Asimismo, también podemos contrastar la filosofía política clásica con la anterior poesía homérica, centrada en los ideales, los modelos y ejemplos heroicos, o con la poesía política de Solón en vísperas de la polis clásica. Tal como la conocemos en Occidente, la teoría política se remonta a los antiguos filósofos griegos, especialmente Protágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, y ha dado lugar a una serie de pensadores que forman parte del canon y cuyos nombres han pasado a ser familiares, incluso para quienes aún no han leído ninguna de sus obras: Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Georg Wilhelm Friedrich Hegel y John Stuart Mill, entre otros muchos. Los textos de estos pensadores son muy diferentes entre sí, pero tienen algunos puntos en común. Si bien, en ocasiones, analizan el Estado tal como es, su principal empeño consiste en hacerlo de manera crítica y prescriptiva, pues todos ellos conciben cómo debería ser la ordenación justa y adecuada de la sociedad y del gobierno. Y aquello que a menudo se concibe como justo se basa en cierta concepción de la justicia y de la vida moralmente buena, pero también puede proceder de algunas reflexiones prácticas sobre aquello que es necesario para mantener la paz, la seguridad y el bienestar material. Algunos teóricos de la política pensaron cómo debía ser un Estado idealmente justo, otros, en cambio, plantearon cuáles debían ser las reformas que tenían que emprender algunos gobiernos y ofrecieron propuestas para guiar las políticas públicas. Para todos ellos, las preguntas fundamentales guardaban relación con quién debía gobernar y cómo debía hacerlo, o con qué forma de gobierno era la mejor. Pero, en general, aceptaban que no era suficiente con hacer preguntas, y responderlas, sobre cuál era la mejor forma de gobierno, sino que postulaban que debían analizarse críticamente los motivos por los cuales algunos juicios tenían más validez que otros. En estas preguntas siempre subyace una concepción determinada de la naturaleza humana y una idea sobre qué cualidades deben ser cultivadas y controladas por los seres humanos para lograr un orden social justo y adecuado. Los teóricos de la política esbozaron sus ideales con respecto a los seres humanos e indagaron qué género de disposiciones políticas y sociales eran necesarias para que esta forma de concebir a la humanidad se hiciera realidad. Y, desde que se formularon estas cuestiones solo hubo que dar un paso para preguntarse, por ejemplo, por qué y bajo qué condiciones debíamos obedecer a quienes nos gobernaban, y si siempre teníamos derecho a desobedecerlos y rebelarnos. Pueden parecernos preguntas obvias, pero la idea misma de plantearlas, la idea de que los principios de un gobierno o la obligación de obedecer a la autoridad son temas apropiados para la reflexión sistemática y la aplicación de la razón crítica, no es algo que podamos dar por descontado. La teoría política supuso un hito cultural tan importante como la reflexión filosófica sistemática o la reflexión científica sobre la naturaleza de la materia, la Tierra y los cuerpos celestes. La invención de la teoría política resulta, en todo caso, más difícil de explicar que la aparición de la filosofía natural y la ciencia. En las páginas que siguen, exploraremos las condiciones históricas en las que se inventó la teoría política y el modo en que se desarrolló en contextos históricos específicos, teniendo siempre presente que la mayoría de sus obras clásicas fueron escritas como respuesta a circunstancias históricas particulares. Los periodos de mayor creatividad para la teoría política tuvieron lugar en momentos históricos en los que el conflicto social y político estalló de un modo particularmente apremiante, acarreando consecuencias de largo alcance.
Pero incluso en épocas más sosegadas, las preguntas que se plantearon los teóricos de la política se presentaron de manera específica. Esto significa varias cosas. En primer lugar, que los teóricos de la política pueden hablarnos a través de los siglos. Como comentaristas de la condición humana, tal vez tengan algo que decir en todas las épocas. Pero son criaturas históricas, como todos los seres humanos, y si tenemos alguna idea de por qué expresaron ciertas cosas, quiénes fueron sus destinatarios, con quiénes polemizaron, implícita o explícitamente, cómo observaron el mundo inmediato que los rodeaba y qué cosas pensaban que debían ser cambiadas o conservadas, podremos comprender de un modo mucho más rico y cabal aquello que tienen que decirnos, incluso la manera en que sus propias ideas podrían iluminar nuestro momento histórico específico. No se trata sencillamente de una cuestión de detalle biográfico o incluso de un trasfondo histórico. Comprender aquello que dicen los teóricos de la política exige que conozcamos qué preguntas trataron de responder, así como aquellas otras preguntas a las que se enfrentaron, no solo como abstracciones filosóficas, sino como problemas específicos, planteados por condiciones históricas concretas, en el contexto de actividades prácticas específicas, de relaciones sociales, cuestiones impostergables, quejas y conflictos concretos. Página 12.